Ajá. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por tomarse el tiempo de formarse. Yo también lo estoy haciendo. Estoy invirtiendo mi tiempo en esta formación. Hay muchas cosas que a medida que voy haciendo la preparación de esto, me van surgiendo en cuanto a experiencias, a recuerdos, a vivencias de otros, vivencias propias. Y me convenzo cada vez más que la vida se trata de un constante aprendizaje. Por eso yo me he declarado estudiante de por vida de la vida. Siento que tengo muchas cosas por aprender, siento que tengo muchas cosas también por compartir y precisamente el aprendizaje se genera de una manera mucho más consistente en la medida en que uno comparte eso que aprende. Entonces yo lo que he aprendido a lo largo de toda mi carrera profesional, a lo largo de mi experiencia con padres de familia, a lo largo de mi experiencia acompañando grupos de adultos, de iglesia, de colegios, de comunidades, no solo en Panamá, sino también a nivel internacional, me hacen convencerme cada vez más de la necesidad de seguir creciendo juntos, sin importar la edad, porque esto no tiene, o sea, el crecimiento no tiene edad. Eh, y bueno, esto les recomiendo que busquen dónde apuntar, porque como siempre digo, el que no apunta no dispara. Y esta información yo sé que puede generar mucha transformación, que puede aportar, aunque es una información sencilla. Yo creo que la profundidad de las cosas que se disfrutan en la vida están precisamente en la sencillez, desde lo sencillo. Como le digo yo a mis estudiantes de NeuroSpeaker, la fuerza de un mensaje está en la sencillez de sus palabras. Cuando queremos por querer parecer muy inteligentes y por querer parecer muy eruditos de la palabra, empezamos a utilizar precisamente frases rebuscadas con palabras sofisticadas, se le pierde fuerza y profundidad al mensaje. Y el lenguaje debe ser tan pero tan sencillo y tan pero tan coloquial que cualquiera lo puede entender, desde un niño hasta una persona extremadamente estudiada. Entonces, sí es importante que tomen nota porque esta información les puede refrescar algunas cosas. Y como les digo, esto no es dirigido a los hijos. Esto es dirigido a los padres, aunque la información no sea, y se los digo, se los advierto, aunque esta información no sea como una receta de cómo ser mejores padres. Sin embargo, esta información sí nos ayuda a nosotros a ser mejores humanos, a ser mejores seres humanos, y eso lógicamente tiene un impacto sobre nuestro quehacer como padres y como madres. Yo estoy también convencido que uno puede hacer cualquier cosa bien en la vida, su papel como padre, como madre, como hijo, como amigo, como colaborador, como jefe, como líder, como compañero. Uno puede, como profesional, uno puede hacer cualquier cosa bien si uno se dispone a el crecimiento de uno, porque todo comienza y todo termina con uno. Y de eso se trata la información que vamos a compartir el día de hoy. Van a ver que a pesar de que es bien sencilla, es bien poderosa. Y está basada en muchos principios que también yo comparto en mis dos libros y en mi tercer libro en proceso. Porque son herramientas que nosotros utilizamos todos los días, pero como no tenemos conciencia del poder de esas herramientas, las utilizamos mal. Y yo me incluyo. Así que bueno, tomen por favor nota, busquen dónde anotar, porque aquí les va la información. Ok, generando gozo y regocijo en la familia. Si ustedes se fijan en el subtítulo que está bajito, abajito, abajito, la vida transcurre en el presente. Y por eso es preciso pasar la página.
hay que dejar ir, hay que dejar perdonar. Y de eso vamos a estar hablando también bastante en esta hora y 15 que vamos a estar aquí en la sala, sobre ese poder del enfoque en el presente. Hay muchas personas que su vida todavía está en el pasado. Hay muchas personas que incluso su vida ni siquiera está en el pasado ni en el presente, sino en el futuro. Y eso le genera ciertamente mucha, pero mucha ansiedad. Y fíjense que cuando por ahí leí una frase que me gustó, dice, la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Entonces, por eso que dicen los expertos en enfermedades estas de tipo psicológicas, que la pandemia que nosotros estamos viviendo ahora sin darnos cuenta no es de tipo físico, ya de tipo fisiológico, sino de tipo psicológico. Porque la pandemia que se está viviendo ahora y que se ha disparado, incluso se empezó a disparar todavía más en tiempo de pandemia, es lo que conocemos como ansiedad y lo que conocemos como depresión. Hay mucha gente que está siendo diagnosticada con ansiedad y con depresión severa. Entonces, ciertamente, volvemos nuevamente a la frase de que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Así que vamos a retomar el presente. Vamos a apoderarnos de lo único que realmente existe y es el presente, el hoy, el aquí, el ahora. Mañana no está prometido para nadie y ayer ya pasó. Entonces, estas estrategias que vamos a estar compartiendo, lo que busca en el fondo es mejorar esa dinámica familiar. Se habla mucho de familias disfuncionales, es decir, que la relación entre la familia no funciona, o por lo menos no funciona de forma favorable. Pero también se está hablando ahora de familias desconectadas, que es un nuevo término. ¿Y por qué hablamos de familias desconectadas? Porque hay gente que está desconectada de sí misma, que está desconectada del entorno, a pesar de que vivimos bajo el mismo techo, incluso inmersa en un aparato llamado celular. ¿Cuántas veces no nos hemos visto nosotros mismos en la mesa compartiendo una comida? Sin embargo, quienes se revisten de importancia no son las personas que están sentadas en la misma mesa que en la que estoy sentado yo, sino esto, las redes sociales. Estamos tan inmersos y embobados en tema de la tecnología porque ¿saben qué? Las redes sociales y la tecnología en su conjunto entretienen. Y como estamos tan desenfocados de lo que está sucediendo alrededor, le prestamos atención, nos enfocamos en justamente algo que va generando en nosotros un paradigma y ese paradigma muchas veces es irreal. Si no, pregúntenle a sus hijos su ideal de cuerpo, su ideal de estilo de vida. Porque es lo que ven, a quienes siguen sus hijos, a quienes siguen nuestros hijos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, qué es lo que nos pasamos viendo y consumiendo en redes sociales. Y la gran pregunta es, ¿será que eso contribuye realmente al gozo y al regocijo de nuestra familia? ¿Y cómo nosotros enfrentamos ese monstruo llamado tecnología, revolución en cuanto a los avances de la tecnología? ¿Cómo nosotros le hacemos frente si eso de alguna manera tiene unos componentes que hacen que el cerebro se embobe, como decimos en buen panameño, y que el cerebro se vuelva adicto? Quiero contarles algo que me pasó en una entidad del gobierno. No es que todos sean así. Yo creo que la mayoría sí son buenos funcionarios, la mayoría, pero por alguna razón siempre nos encontramos, siempre nos topamos con alguno que deja mal a las instituciones del gobierno. Y yo fui a hacer una gestión de una presentación de cuentas y la chica que estaba sentada, la chica que estaba en ventanilla, cuando yo llegué a la ventanilla y dije, buenos días, y lo dije de una manera muy efusiva, ella solo se volteó y peló los ojos. Ella no me respondió. Tenía unos audífonos puestos y tenía su celular al lado de su computadora viendo una cosa, dice que la casa es como un reality que se está haciendo ahorita de Panamá, de
famosos que, no sé, la verdad es que una vez me salió en Instagram y hablaban que sí que los famosos y ahí no conocía a nadie, porque a lo mejor no es mi target, pero el asunto está que la chica primero no me respondió, me peló los ojos así como diciendo, y la expresión, o sea, la expresión de ella era una expresión como llegaste a molestar. Entonces peló los ojos así y ella estaba era viendo su programa y al lado de su celular tenía, no les miento, un un cerro de folder, que era una cosa impresionante, impresionante. Y yo decía, wow, ¿dónde está poniendo su enfoque? Y el enfoque que genera resultados, porque eso es una ley de vida. Todo en lo que me enfoco obtengo resultados. Todo a lo que le presto atención crece. Y ahora van a ver qué tiene que ver esto con eso de gozo y regocijo en la familia. Ahora van a ver. Ok, lo primero que tendría que decirles jóvenes es que la vida es puro presente. Mañana, como dije, no está prometido para nadie y el ayer ya pasó. ¿Y qué es el presente? Pues el presente no es otra cosa que una oportunidad para comenzar de nuevo. El presente es el aquí, el presente es el ahora. Y cada día, jóvenes, cada día que nosotros amanecemos, se nos abre el menú de la oportunidad. La oportunidad de hacer de nuestra vida algo extraordinario, algo maravilloso. Yo en mi libro Ser feliz depende de ti. Ajá, ya lo encontré. Aquí está. Este es mi primer libro, Ser feliz depende de ti. En el primer capítulo del libro Ser feliz depende de ti, precisamente mi primer capítulo es el que se llama Enfoque, una poderosa decisión. ¿Y qué comento yo en ese primer capítulo? Que nosotros estamos tan, pero tan enfocados en cosas que todavía no han sucedido, o estamos de alguna manera enfocados en anclas de situaciones que ya pasaron, que nos olvidamos que la vida se trata de este momento. Vivimos tan apresurada la vida que nos perdemos detalles. Nos perdemos detalles de toda la riqueza y la belleza que hay a nuestro alrededor. Le digo yo a algunos de mis alumnos de neurocoaching, cuando vayan a programar el despertador en su celular, no miren la palabra alarma, porque la alarma denota peligro. Si yo, por ejemplo, digo, miren lo poderoso que es esto. Si yo, por ejemplo, digo, voy a poner la alarma a las 6 de la mañana, cuando la alarma suena, mi mente entra en estado de alerta, porque alarma denota peligro. Entonces, por eso que ve que hay gente que se levanta acelerada, hay gente que sale de su casa acelerada, hay gente que llega al trabajo amargada o amargado porque comenzaron el día, el presente, el hoy, el aquí y el ahora, programando su mente para ver todo en clave de negatividad, alarma, peligro. Me pregunta una persona, entonces, ¿cómo le digo? No veas la palabra alarma. Tú programa tu celular, pero no veas la palabra alarma. Mira los numeritos. ¿Cómo le dice? Bueno, el reloj de la oportunidad. ¿Sabes qué? Voy a poner o voy a programar el reloj de la oportunidad para que suene a las 5:30 de la mañana. Y si no quieres hacerlo tan sofisticado, di despertador. O sea, te despiertas y cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Ayer ya pasó. Mañana no está prometido para nadie. Ok, entonces, el pasado se nos fue. Y como dice por ahí un famoso refrán, agua pasada no mueve molino. ¿Eso qué significa? Que con lo pasado no puedo hacer nada, porque ya pasó. Sin embargo, hay una gente que, y se me vino ahorita a la mente la analogía de los barcos anclados en los puertos, que no solamente están anclados con el ancla,
sino que están amarrados con unas amarras, que son unas sogas gruesas, 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 grandes. Y cuando el capitán dice eleven anclas, también dice suelten amarras. ¿Con qué intención? Vamos a suponer que él diga eleven anclas. El ancla se puede elevar, pero resulta que si las amarras no se sueltan, el barco se va a quedar ahí, haciendo fuerza. Y el motor está andando, o sea, el motor está ahí andando. Pero mientras no se suelten las amarras, el barco no se mueve para ningún lado. Eso me lo dijo un capitán. Entonces eso se parece también a la vida. Yo puedo estar, trabaja, que trabaja, trabaja, que trabaja, trabaja, que trabaja, trabaja, que trabaja, esforzándome, 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 pero como tengo mis anclas y mis amarras en el pasado, hay algo que yo todavía no he detectado que me está impidiendo avanzar. Entonces me siento desgastado, me siento cansado. ¿Y eso qué me genera? Me genera estrés. Y un estrés no genera gozo y regocijo en la familia. Y lógicamente cuando eso de sentir que me esfuerzo, que trabajo, que trabajo y que trabajo, pero no me siento como que estancado en el mismo punto, que no avanzo, ese mismo estrés entonces lo reviento y adivinen con quién, con las personas que tengo a mi alrededor. Y esas personas muchas veces son nuestra familia. En la dinámica familiar es importante rescatar el presente, es decir, vivir desde el momento actual porque en él se da la oportunidad de crear nuevas experiencias de gratificación. Si hay algo que de repente no te está gustando en tu familia, lo primero que hay que hacer es detectar qué tanto uno aporta a eso que precisamente a mí no me gusta. Y para que las cosas cambien, que es así como vamos a terminar este seminario hoy, para que las cosas cambien, yo tengo que cambiar primero. Identificar qué son aquellas cosas, repito, identificar cuáles son aquellas cosas que no me gustan, pero qué tanto yo aporto a que esas cosas se sigan dando. Y cada día es una nueva oportunidad de crear nuevas experiencias de gratificación en la familia. Resulta que el pasado, ¿dónde se guarda? El pasado se guarda en la memoria. Es ahí, el único lugar donde existe el pasado. Y muchas veces, fíjense que acontecen eventos en la familia que son dolorosos, que están grabados en nuestra memoria y que están anclados a algo que se llama sufrimiento. Fíjense, se sabe que el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. ¿Y por qué es opcional? Porque el sufrimiento es algo relacionado con una serie de recuerdos que hemos memorizado, que hemos guardado, perdón, en la memoria, pero como es algo que corresponde a situaciones mentales, a pensamientos que generan sentimientos, es algo que se puede evitar, es algo que podemos cambiar. Entonces, cuando hablamos de situaciones, o sea, cuando hablamos de eso, que dice ahí situaciones o eventos en la familia, son situaciones que ocurren muchas veces en la pareja, que ocurren también entre los padres, entre los hijos, esos conflictos que incluso son hasta inevitables dentro de la familia, esos conflictos que se dan entre hermanos y que generan situaciones que fueron incluso ofensivas, humillantes o abusivas, sea cual sea la situación, eso te marcó. Y no solamente te marcó, sino que al revivir esas situaciones con la memoria, vuelven nuevamente a activarte el malestar emocional que te generó esa experiencia. Entonces, jóvenes, no importa cuánto tiempo ha pasado, si no sueltas ese evento o lo que ese evento te representó, si no te desprendes de él, de esos eventos, seguirás sufriendo por aquello que aconteció
hace mucho tiempo. En un seminario una señora me dijo, a mí hay licenciado. Y yo estaba hablando sobre precisamente esto, el impacto del enfoque en el desarrollo personal. Así era el tema. Y entonces había una señora que estaba como que muy conmovida por los ejemplos que yo estaba dando y al final se acercó y me dijo, es que acabo de hacer clic, me dijo, acabo de hacer clic con algo. Porque es que cuando suceden eventos como esto, yo tiendo de alguna manera a angustiarme. Y es que cuando yo tenía 5 años y antes de que la señora siguiera, yo le pregunté, señora, antes de que usted siga contándome, ¿me pudiera decir cuál es su edad? Y la señora me dice, yo, ay, estoy a punto ya de la jubilación. Tengo 50 y tantos años. Yo, wow. ¿Y cuándo le sucedió aquello que me quiere contar? Y me dice, cuando yo tenía 5 años. Y después le hice la pregunta, no sé qué me va a contar, señora, pero le hago una pregunta. ¿Cuántos años han pasado de sus 5 a sus 50? Vamos a decir 55. De sus 5 a sus 55, 50. Usted lleva 50 años cargando con un recuerdo que a usted le genera mucha angustia, según lo que me acaba de decir. Y después me contó qué era lo que había pasado. Y ciertamente estaba relacionado con una situación familiar. Y decía yo, wow, es impresionante cómo sí, o sea, y ciertamente hay situaciones de nuestro pasado que nos han marcado y que que en algunos momentos para soltarlo necesitamos de ayuda profesional. Si no, no existiéramos los psicólogos. Si no, no existiéramos los psicólogos. Entonces, cuando uno internaliza este principio de que hay que desprenderse de las amarras del pasado, uno empieza a liberarse, uno empieza ese proceso de liberación que le ayuda a uno a conectar precisamente con lo profundo del verdadero sentido de la felicidad, porque hemos nacido para eso. O sea, todos nosotros hemos nacido para ser felices, no hemos nacido para sufrir, hemos nacido para ser felices. Ahora, la felicidad no es contraria a la depresión, a la tristeza, no, es, la felicidad es una decisión y una decisión que yo tomo incluso hasta en medio de las tormentas. Y así se llama justamente mi segundo libro, Ser feliz entre las tormentas. Entonces, continuando, sufrir el pasado es indicador de que algo en tu vida se detuvo, así como el barco. Están los motores prendidos, están las hélices, ahí tratando de que el barco se mueva, pero el barco no va para ningún lado. Y sufrir en el pasado es indicador de que algo en tu vida se detuvo y que hoy lo revives desde el presente. Porque ¿dónde está? Está aquí, está en tu mente, está en tu recuerdo. Hay cosas que no se pueden olvidar. Me está dando alergia, discúlpeme. Hay cosas que no se pueden olvidar. Pero ¿cuál es la diferencia entre vivir en el pasado y recordar? La diferencia es que cuando tú vives en el pasado, recuerdas eso que no te gustó, eso que te hirió, eso que te molestó, entonces activas el sufrimiento. Pero eso es diferente a recordar el pasado habiéndolo soltado. Hay gente que yo he tenido que soltar en mi vida. Las recuerdo, sí, las recuerdo, pero ya no me duele. Ya no sufro por eso, ya no sufro por lo que me hicieron, ya no sufro por la traición, ya no sufro por el engaño, ya no sufro por el hecho de que otros fueron muy mal agradecidos frente a situaciones generosas que hice yo con esas personas. Entonces, a final de cuentas, he tenido que soltar lo que representó eso en mi pasado. Repito, sigo recordando algunas personas, sí, pero solté el sufrimiento. Y solté el sufrimiento porque solté lo que significó eso que a mí me hicieron. Porque realmente lo que me hicieron, yo le di un significado.
¿Se dan cuenta, jóvenes? O sea, a esos eventos que nos suceden todos los días, nosotros le damos un significado producto de una interpretación. Eso fue lo que yo solté. Entonces mi vida avanza. Supera y avanza, como se llama mi empresa. Supera y avanza. De eso se trata. De superar el pasado y de avanzar. Seguir adelante. Ahora, ¿qué pasaría en tu vida si tú decides soltar aquello que tú sabes que te causa sufrimiento? ¿Qué de bueno tiene sufrir por algo que ya no existe, que ya pasó? O sea, ¿qué de bueno tiene? Si te empeñas en relacionarte con el otro desde el recuerdo negativo del pasado, solo conseguirás alimentar el presente con intolerancia, con frustración y con desconfianza. Es que acuérdate lo que me hiciste la vez pasada. Es que esa situación te la perdoné, no mentira, se la toleraste en ese momento. Pero cuando uno tiende, fíjense bien, a estar reviviendo situaciones del pasado en las relaciones, con los hijos, con la pareja, la situación se vuelve tensa. Incluso llega un momento en que amenaza con la disolución de la relación, con la disolución de la familia. ¿Qué gano yo? Es más, hay gente que insiste, insiste, insiste. Cada vez que surge una desaveniencia, una discusión, insiste, insiste, insiste en traer a colación cosas del pasado. Entonces empiezan a jugar a los arqueólogos, desenterrando cosas viejas. Y cuando yo doy ese seminario de que reglas de oro para pelear y discutir con los seres queridos y en general con los demás que uno aprecia, porque con los que uno no aprecia, uno realmente estas reglas no tienen mayor importancia, pero si son seres queridos y gente a la que uno aprecia, hay una regla que dice quema la libreta de cosas pendientes. Quemar la libreta de cosas pendientes. Porque cuando alguien nos hace algo, nosotros lo anotamos así, ¿ve? En alguna parte de nuestro recuerdo, nosotros lo anotamos para cobrárnoslo en el momento más preciso. Entonces, cuando surge una desaveniencia, cuando surge un conflicto entre dos personas que se aman, que se quieren, que se aprecian, empezamos no solamente a discutir por lo que motivó la desaveniencia, el conflicto en ese momento, sino que traemos también a colación situaciones de meses pasados, de años pasados, incluso hasta del siglo pasado. Y eso se convierte en un monstruo de mil cabezas que al final uno no sabe por dónde defenderse o uno no sabe de alguna manera cómo entrarle a resolver esa situación, porque tendemos a complicar situaciones que deben ser o deberían ser resueltas, como decimos también en las reglas de oro para pelear y para discutir, una cosa a la vez. Una cosa a la vez. No que discutimos el inciso A nos lleva al inciso B, el inciso B nos regresa al inciso A, después del inciso A nos saltamos al tema C, el tema C nos lleva a un tema D, el del tema volvemos y saltamos a un tema C.1 y después del C.1 vamos al B.1 y después al B.2 y así no hay forma de que se resuelva un conflicto y no hay forma de crecer desde el conflicto. Voy a hacer nuevamente la pregunta que aparece ahí. ¿Qué pasaría en tu vida si tú decides soltar aquello que tú sabes que te causa sufrimiento? Y copien por ahí, jóvenes, copien por ahí. El dolor forma parte de la vida. El sufrimiento es opcional. El que sufre mucho, y está comprobado, se ama poco, porque el sufrimiento no es otra cosa que la razón o razones que tú das como ciertas y como válidas para justificar tu pobre autoestima o tu falta de amor propio. Ese es el sufrimiento.
Entonces, ¿el sufrimiento a qué te lleva? Te lleva a victimizarte. Entonces te vuelves víctima de la situación. Todo el mundo tiene culpa de lo que a ti te pasa, cuando en el fondo tú eres el único, la única responsable de lo que a ti te pasa. Porque como bien vamos a decir más adelante, no es lo que te pasa a ti lo que importa, sino lo que pasa en ti, porque lo que te pasa a ti me puede estar también pasando a mí. Pero tú ante ese evento estás haciendo una lectura, una interpretación totalmente diferente. Por consiguiente, a ti te va mejor. Resuelves mejor el conflicto, sales adelante. Mientras yo me quedo estancado, ¿dónde? Yo me quedo estancado en el sufrimiento. Pobrecito yo. Y veo maldad en todo. Y veo maldad en todos. Y el proceso es eso, perdón, y el sufrimiento es eso. El sufrimiento es un proceso psicológico. El sufrimiento es eso, es un proceso psicológico, porque es una respuesta que nosotros damos a un evento y eso, de alguna manera, sigue latente. Esa respuesta que dimos a ese evento en algún momento, eso sigue latente. ¿Y sigue latente dónde? En nuestra mente. Y por eso les dije anteriormente que por eso es precisamente que es evitable. Es decir, lo podemos evitar. Cambiando nuestra manera de pensar, cambiamos nuestro enfoque y lógicamente vamos también liberándonos del sufrimiento. Es importante reconocernos como personas valiosas. Es importante reconocernos como personas con capacidad. Es importante reconocernos como personas merecedoras de lo bueno. Porque cuando nos reconocemos poderosos, merecedores y con capacidad para hacer de nuestra vida mejor, alimentamos nuestra autoestima. Y nada ni nadie puede de alguna manera minimizar nuestra esencia, minimizar lo que somos. Por más intento que alguien quiera hacer de minimizar lo que nosotros somos, a través del intento de ofensa, del intento de humillación, cuando nuestra autoestima está bien, pero bien asentada, decidimos lo bueno, incluso en medio de lo malo. ¿Estamos claros? Ahora, para sentir que estoy acompañado en este público selecto, bello y hermoso, necesito que hagan así, pongan ahí mismo en las reacciones, así ve, para ver si están aquí y si no estoy hablando solito, si estoy en sala o digan si estoy. Aquí estamos. Eso. Aquí estamos. Eso, gracias, gracias, gracias por Aquí estar. estamos. Gracias, gracias, Aquí estamos. Gracias. gracias, gracias por estar, gracias por estar. Me encanta, me encanta. Ok, sintoniza tu manera de ver, de escuchar y de sentir con la abundancia que tiene tu vida. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo tipo de riqueza que hay a nuestro alrededor y también en nuestro interior y que a veces nosotros no vemos. Aprende a ver, escuchar y sentir con la abundancia que tienes en tu vida y tu sistema nervioso se alimentará con tus pensamientos. El poder del enfoque. ¿En qué te enfocas? Cuando abres los ojos, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que te dice? Hazte estas preguntas. Sí, porque son preguntas poderosas. ¿Qué es lo primero que te dices cuando abres los ojos? Si tú cuando abres los ojos en la mañana, lo primero que te dice, ay, qué fastidio, ay, qué pereza, ya programaste tu mente. O sea, la programaste para decidir, enfocarte, para ver, escuchar y sentir, no desde la abundancia, sino desde la pereza o sino desde el fastidio. Entonces generas estado, o sea, generas un estado en base a la cosa que tú declaras, a las cosas que te dices a ti misma. Aquello que te dices a ti mismo genera un estado y ese estado genera conexión con los demás o genera desconexión, dependiendo tu enfoque. Y tu sistema nervioso se alimentará con tus pensamientos. Si tus pensamientos son negativos, si tus pensamientos son de derrota, tu sistema nervioso se alimentará con eso.
y te va a generar un estado. Esto es ciencia. Enfócate en todo lo bueno y maravilloso de tu familia, en las experiencias gratificantes que has vivido con tu familia. Y tú comenzarás a descubrir cada día la cantidad de cosas espectaculares que siempre han estado presentes, pero que habías dejado de ver. Quiero contarle dos historias reales. Ahorita con respecto a esto. Atendí a un... Kenia, ibas a... Sí, correcto. Antes de que usted dijera, voy a contarles la historia, yo pensé en una historia mía, no sé si la Ajá, puedo compartir. claro, por supuesto. Bueno, a este tema interesante de recordar, cuando uno tiene, yo vengo de una familia, se puede decir, mi trasfondo, Ajá, es de que todo era queja, todo era queja, todo era queja, todo era queja. ajá, Entonces, para mí, yo no sabía que era queja, porque cuando uno se cría en este ambiente, uno siente que es lo más normal quejar. Y cuando yo empecé, un día con mis hijos, yo escuchándolos, le pregunto si se acordaban de que yo les hacía esto, lo otro cuando eran niños. Yo me dice, no, mamá, no nos acordamos. Y una vez en particular yo me acordé y tuve esa sensación de una vivencia hermosa que tuve en mi niñez, cosa que yo ajá. nunca me acordé, pero con mis hijos recordé esa vivencia y le di gracias a Dios número uno porque decía, wow, eso está ahí en el disco duro, pero a veces se borra con tantas quejas y tantas cosas negativas que uno se acuerda de su infancia. En lo general, yo tuve una infancia feliz, que yo siempre digo, generalizadamente fue feliz, pero siempre recordando algunas cositas malas que otras. Y esa vez que yo recordé por medio de mis hijos, la belleza que yo me sentí con mis abuelos, con mi papá, en una ocasión X que no viene a colación, yo Ajá, dije, wow, porque yo tuve tantos años reprimida esa parte de mi infancia que ajá. yo recordé con tanta felicidad, ahora a mis cuarenta y tantos, porque uno nunca dice tanto. Entonces uno dice, a veces la queja y la parte mala son las que no nos dejan acordarnos de esas partes bonitas que uno tuvo. Así es, definitivamente, definitivamente, y te agradezco que hayas compartido. Yo creo que es la experiencia que hemos vivido probablemente muchos, ¿ya? Muchos, lo que escuchamos, lo que vimos, lo que sentimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, eso marcó, pero no es determinante, no es determinante. El asunto es dónde nos enfocamos. Y tanto así que, por ejemplo, bueno, les decía que atendía a una persona que se había comprometido con su novia, pero ¿por qué no daba el paso? ¿Por qué no daba el paso a decirle, sabes que nos vamos a casar? Porque resulta que él, bueno, no voy a decir en confesión porque no me lo confesó, pero sí en terapia me dijo, es que hay algo. Esa mujer es hermosa, pero hay algo que no me gusta de ella. Y le digo, le hice la pregunta, ¿lo identificaste? Me dice, sí, le pregunté después, ¿algo actitudinal o algo físico, algo de sus valores, de su comportamiento? Dice, algo físico. Yo sí, ¿qué cosa? Es que la nariz. Es que es narizona, me dice. Es que es narizona. Y yo cada vez que le veo la nariz, me acuerdo de la película esa dice que, ay, me dijo el nombre de la película, que es de un actor que hace doble papel. Bueno, la cuestión es que él me habló de que es narizona, es narizona. Y en las siguientes sesiones me hablaba mucho de la nariz. Hasta que un buen día le dije, hagamos algo. Por los próximos 21 días, conscientemente te vas a enfocar en otras cosas de ella. A ver, háblame de sus ojos. Y él decía, no, que tiene los ojos color miel, que no sé qué, que tú. Ah, perfecto. Háblame de su estatura. Dice, wow, es una mujer esbelta. Le dije, háblame de su cabello. No, que el cabello lo tiene castaño, que uy, cuando se lo arregle se va al salón de belleza, que le quede espectacular. Yo, perfecto. Háblame
eh, sus gestos, háblame. Y entonces me empezaba a hablar de la forma como se expresaba, la forma como caminaba. Y le dije yo, bueno, en esas cosas te vas a enfocar conscientemente en los próximos 21 días. Resulta que la cita la habíamos puesto para el mes siguiente. Al mes siguiente me avisó que no iba a llegar a la cita, que andaba enredado, dice, solo me dijo así ando enredado. Le digo yo, bueno, la podemos reprogramar para dentro de 15 días. Dice, ah, la reprogramamos para dentro de 15 días. Es decir, pasó un mes y medio. Pero ese mes y medio, después de nuestro último encuentro, eh, no llegó. Y me pareció raro porque cuando no iba, él siempre avisaba. Entonces le escribí cuando pasó la hora de la atención y me dice, "¡Ah! Se me olvidó". Yo, ¿cómo así que se te olvidó? Dice, sí, es que ando enredado, porque es que el fin de semana voy a pedirle matrimonio a mi novia. Cuando me dijo eso, yo, wow, en serio, felicidades, va. Oye, la cosa es que tuvimos, la semana siguiente, tuvimos la sesión. Y le dije yo, cuéntame cómo te fue. Dice, mire que empecé a hacer eso que me dijo. Me empecé a enfocarme, a prestar la atención a sus ojos, a enfocarme más en sus ojos, su mirada, su sonrisa, su color de piel, su postura, su porte, su cabello. ¡Wow! Y quedé todavía más enamorado. Y le digo yo, mira, aquí entre nos, dime en confianza, ¿y cómo va el tema de la nariz? Y me dice que, ¿usted sabe, licenciado? Me di cuenta que que ella no es tan narizona nada. Mire lo que me dijo, que ella no es tan narizona nada. Pero bueno, por lo menos la terapia le sirvió, el ejercicio le sirvió. Ese es lo primero. Lo segundo, para que vean el poder que tiene el enfoque. ¿En qué nos enfocamos? No solamente en lo que nos enfocamos en nosotros, sino en lo que nos enfocamos en los demás y más si son nuestros hijos. Yo fui profesor en un colegio aquí en Panamá, bueno, en Nicaragua también, en Guatemala, pero eso ocurrió en un colegio donde yo fui profesor aquí en Panamá. Resulta que yo era tutor de varios salones de tercer año. Además, le daba la clase normal, la asignatura que yo les daba a mis estudiantes. Pero resulta que había un estudiante en particular que todos los profesores le tenían tema, le caía mal. O sea, era un chiquillo que ellos llamaban indeseable. Uno que otro profesor cuando entraba a la clase le decía, ah, fíjate para ver si ya el rosal echó rosas allá en el jardín y lo sacaba del salón. Y en una reunión que hubo de padres de familia, de esas reuniones donde los padres de familia van a hablar con los profesores, llegó la mamá de este chico. Él estaba en tercer año, 15 años tenía en ese tiempo, 15 años. Y resulta que ella se fue donde el profesor de física. Y el profesor de física, cuando ella llegó, dice, profesor, yo soy la mamá de fulano de tal. El profesor de física se llevó la mano a la frente y dijo, señora, yo hace rato quería hablar con usted. Y empezó a hablarle del rendimiento de su hijo, del rendimiento académico que estaba fatal, pero también le habló de la conducta. Se porta mal, es irrespetuoso, desordena el salón, distrae a los compañeros. A veces es hasta grosero conmigo. Y mira las notas. Las notas reflejan su actitud, refleja su falta de atención, ¿no? Y la señora ya me sospechaba algo, porque el pelado también tenía la manía de esconderle todo, de esconderle los exámenes, de esconderle todo, todo. Y resulta que después se va donde el profesor de matemática y le dice, profesor, yo soy la mamá de fulano de tal. Y el profesor tuvo la misma reacción. Señora, hace rato debía haberla citado. Para que su hijo pase mi materia, él necesita 5,6. Y esa nota no existe, no existe en las calificaciones. Y como él sabe que por más que estudie, que no lo hace, no va a pasar, entonces se dedica a qué? A distraer a los compañeros, a hacer desorden, a faltar el respeto, ta, 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 y le sacó la lista de cosas negativas.
Resulta que después fue donde la profesora de español y le dice, profesora, pero ya la señora llevaba algo de malestar emocional por dentro, algo que estaba así como un volcán a punto de hacer erupción. Y resulta que cuando llega donde la profesora de español le dice, yo soy la mamá de fulano de tal. Y la profesora le responde, todo esto lo sé porque la señora me lo contó. Me responde, señora, yo le voy a hablar a usted no como profesora, sino como madre, porque yo también tengo un hijo. Y la verdad es que ese muchacho creo que se le está saliendo de las manos por esto. Volvió a describirle, a enumerarle todas las características de conducta académicas que le habían enumerado los profesores anteriores. Para no hacerle más largo el cuento, todos los profesores le dijeron lo mismo, todos. Entonces, como todos los profesores le dijeron lo mismo, tenía que ser verdad. Incluso a un profesor ella le dijo, sí, yo sé todo eso, yo sé, o por lo menos me lo sospechaba. Y cuando la señora fue a mi oficina, porque a mí me habían asignado una oficinita ahí como para atender a los estudiantes, los padres de familia, y como yo era tutor, era consejero, pues, de varios salones de tercer año, entonces llegó la señora brava, no conmigo, o sea, la señora llegó brava por la situación. Y entonces me dice así, bien golpeado, yo soy la mamá de fulano de tal. Y le digo yo, ay señora, yo hace rato la quería conocer. Y dice, usted también. O sea, me dice así, usted también. Y yo sí, yo la quería conocer para felicitarla, porque de verdad que su hijo es maravilloso, un chico cariñoso, responsable, respetuoso. Es un muchacho que de verdad yo admiro muchísimo por su calidad humana, por esto, por lo otro, ta, 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 ta. Y entonces la señora me dice, profesor, usted me escuchó. Yo soy la mamá de fulano de tal. Y le dije, sí, yo la escuché perfectamente. Y la señora me saca una foto y me muestra y me dice, ¿usted me está hablando de él? Y le dije, sí, yo estoy hablando de él. Dice, profesor, ¿te conoce a mi hijo? La señora estaba incrédula y la respuesta mía fue una misma pregunta, la misma pregunta. No, señora, es que no es si yo lo conozco. Aquí la pregunta es si usted lo conoce. Y la señora me respondió, es que yo sé lo que parí. Yo sé lo que parí. Y le dijo yo, bueno, entonces usted parió un muchacho inteligente, un muchacho respetuoso, un muchacho responsable, un muchacho cariñoso, un muchacho líder. Y dice, pero es que yo vengo de hablar con todos los demás profesores. Y le dije yo, ¿y qué pasó? Es que los demás profesores, y la señora se sentó a echarme el cuento. Es que los demás profesores me dijeron esto. Y le dije yo, señora, en la vida todo es percepción. O sea, nosotros los seres humanos nos manejamos desde la percepción. Y eso que le dijeron los demás profesores corresponde a la percepción de cada uno de ellos. Pero la percepción no es la realidad. Lo mío también es percepción. Pero resulta que mi percepción es mi realidad en relación con su hijo. Ahora déjeme decirle cuál es la diferencia de los demás profesores, de la percepción de los demás profesores y probablemente la percepción suya con respecto a su hijo de la percepción que tengo yo. Resulta que su hijo está respondiendo ¿a qué? Está respondiendo a la percepción que los demás tienen sobre él. Y su hijo conmigo está respondiendo, voy a repetir, resulta que su hijo con respecto a los demás profesores, está reaccionando, porque es distinto responder y reaccionar, está reaccionando en base a la percepción que tienen los demás profesores con respecto a él. Pero su hijo conmigo está respondiendo a la percepción que yo tengo con respecto a él. Y le voy a explicar dónde comenzó ese cambio o dónde comenzó a generarse ese cambio. Resulta que su hijo conmigo al principio era igual que con los demás profesores, pero yo decidí poner mi atención y mi enfoque en lo bueno. O sea que cuando él hacía alguna travesura, yo me hacía el loco, yo miraba para otro lado. Pero cuando él hacía algo bueno, por muy insignificante que pareciera,
Yo lo felicitaba. Yo decía, "Ey, qué bueno, qué bueno, qué bien lo hiciste, qué bueno". Yo estaba reforzando una conducta deseada. ¿Saben qué hacemos algunos papás? Que cuando los hijos se portan mal, hacemos la lucha en el lugar inadecuado. Es decir, queremos atacar su comportamiento. Cuando lo que no hay que atacar, lo que hay que atacar no es el comportamiento, sino su paradigma, porque el comportamiento responde a paradigma. Y si un hijo se porta mal, porque dijo, vamos a decir, hizo una travesura, y yo vengo y lo insulto por haber hecho la travesura, yo no estoy modificando conducta no estoy modificando conducta para bien, la estoy reforzando para mal. Y más cuando no le doy alternativas de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije, señora, mire, se portaba mal y de repente yo empecé a notar que él tuvo un cambio de conducta conmigo. Y yo lo llamé, lo senté ahí donde usted está sentada. Y le dije, hey, fulano, mira que los profesores tienen mucha queja. Sé que te portas muy mal, cuéntame a mí qué es lo que te está pasando. ¿Y por qué conmigo te portas diferente? ¿Y saben lo que me dijo ese muchacho? Ese muchacho me dijo, es que cuando yo me portaba bien, nadie me paraba bola, nadie. Yo era un cero a la izquierda, yo no existía, yo estaba pintado. Era un muchacho que tenía necesidad de atención, una atención que no le daban en su casa. Y la única atención que le daban en su casa era cuando se portaba mal, cuando hacía algo incorrecto. Esa era la única atención que él recibía, o en esos momentos. Y resulta que yo empecé a contarle esto a la señora. Y la señora yo vi que se empezó a descomponer un poco. Y dice, sí, porque hoy me he sentido como una mala madre. Y le digo yo, no, señora, usted no es una mala madre. A lo mejor necesita un poco de orientación. A lo mejor necesita seguramente cambiar el enfoque. Cambia el enfoque. Pero eso lo vamos a hablar después, le dije. Porque él me dijo, cuando yo me empecé a portar mal, los profesores se dieron cuenta quién era yo. Entonces me volví popular. Yo me volví popular. Y qué bien me hace sentir eso. Qué bien me hace sentir que cuando yo digo una tontería, todos mis demás compañeros me la celebren. Qué bien me hace sentir que un profesor me diga, vaya ya para ver si en el jardín ya surgieron las rosas. Qué bien, porque todo el mundo me ve, todo el mundo me observa. Y después le pregunté yo a su hijo, ¿y por qué conmigo eres distinto? Dice, porque cuando yo me portaba mal, entonces yo no existía. Yo estaba pintado. Yo era un cero a la izquierda. Pero ¿sabes qué me hizo tomar la decisión de cambiar contigo? ¿Tú te acuerdas una vez que yo estaba haciendo un trabajo? Yo la verdad que no me acordaba. Y tú entraste y me preguntaste qué estaba haciendo. Yo te dije y me dijiste, hey, qué bueno, y te está quedando muy bien. Y me diste una palmadita en el hombro y después me llamaste al pupitre para que te ayudara a pasar las notas a la libreta. En ese tiempo no existía Meret ni nada de esa cuestión. Teníamos que hacer todo a mano y calcular todo con la calculadora y sacar promedio así. Y resulta que él me empezó a dictar las notas. Y yo al día siguiente vi en ese muchacho un cambio de conducta porque él tomó la decisión de cambiar de conducta conmigo. Y ahí, y lo tengo en mi primer libro, esa historia la tengo también en mi primer libro, y ahí reforcé la hipótesis de que todo en lo que nos enfocamos genera resultados y todo a lo que le prestamos atención crece en nuestra percepción. Entonces, ¿qué pasa? Que ese muchacho empezó a responder a un paradigma, a unas expectativas, a una percepción que yo tenía con respecto a él. Y aquí me he detenido bastante porque esto es bien, bien poderoso. O sea, tú y la pregunta que le hago a ustedes aquí presentes en esta sala, ¿en qué te enfocas? No solamente en ti, sino en tus hijos, en tu pareja. ¿En qué te enfocas? Te enfocas en lo malo. Insistes en ver solo lo malo, pero nunca ves lo bueno. Y ese es un reclamo que tienen muchos adolescentes, muchos.
que llegaban a mi oficina y me decía, es que mi mamá nunca me dice nada bueno. Todo es malo, con lágrimas en los ojos. Y cuando yo una vuelta hice a un grupo de padres de familia, les pedí que hicieran un listado de las cosas positivas que tenían sus hijos, pero que también hicieran un listado de las cosas negativas. Y de repente, si salían más cosas negativas, le decía yo, bueno, la lista de lo positivo tiene que ser el doble de lo que has enumerado como negativo. Tiene que ser el doble, hasta el triple, porque no me da la gana de que la percepción que tienen ustedes de sus propios hijos sea más negativa que positiva. No me da la gana. Así que si no se las inventan, si no se las ven, se las inventan, porque es lo que van a empezar a ver en sus hijos, porque todo es percepción. ¿Estamos aquí? Sí, estamos aquí. Muy bien, bien atentas. Sí, estamos aquí, profe, Eso. Sí, Yo bastante. escuchando bien. prestando atención, mucha atención. Profesor, Este, no sé si cabe, perdón, hay tiempo para hacer algún comentario con Dígame, respecto de lo que ha dicho. sí, dígame. Yo me siento bien identificada con todo lo que usted ha contado porque yo fui medio terremoto en una etapa de mi vida de primer año a tercer año. Ajá. Me imagino que lo debe conocer. El profesor Aníbal Ríos fue uno de los profesores que me marcó mucho. ¿Cómo no Eh, conocer a Aníbal? ¿Cómo? Ah, sí. ¿Estuviste en el colegio entonces? no, yo estuve en el Alfredo Cantón. Él daba clase en las mañanas allá y después Ah, se iba al otro. sí, 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 Ajá. sí. Al revés, en las tardes iba En las conmigo y en tardes las en el mañanas iba al cantón, otro colegio. porque en la Ajá, mañana trabajaba conmigo en el colegio. correcto. Se fue el audio. Bastante. ¿Cómo? ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, él fue una persona que trastocó mucho mi vida, casualmente con el tema que usted dice. A veces los padres se enfocan mucho en lo que para ellos es atención. Y nosotros cuando estamos adolescentes no es atención, sino enfocarse como en lo negativo, pues. Así es. Y él fue una de las personas casualmente me recuerda mucho a usted en la forma de enseñanza, porque el profesor da como ese toque en el colegio que a veces los padres no nos dan. Hoy estaba hablando con una amiga con respecto al tema que ahorita nosotros, por lo menos los millennials, estamos en un despertar como padres y ver las carencias que uno tuvo cuando era niño en el tema de ciertas cosas de la crianza. Ajá. Nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Así es. Entonces, nosotros estamos como que ahora debemos despertar y ver más allá de lo que nosotros necesitamos para darle a nuestros hijos. Así es. Yo quisiera, ojalá, que es lo que me he puesto a pensar con todo eso, que hubiesen personas como ustedes que entrenaran a los mismos profesores, porque tristemente en la actualidad no existen muchos Aníbal Ríos, no existen muchos Ramiros que atiendan a los niños y le den como ese empujoncito y ese detalle de prestarle atención cuando no estamos como padres. Así es. Sí Así es. sería muy importante y muchas gracias por eso, profe, porque de verdad toca bastante y los niños necesitan. Ustedes son como parte del crecimiento de ellos también cuando uno no está. Así es. Así es. Así es. Gracias. Gracias por la intervención. Gracias. Definitivamente que sí. Nada es totalmente bueno o totalmente malo. Ese calificativo se lo otorgas tú. Acuérdate que hablamos de percepción. O sea, ¿qué percepción tienes tú de tu familia? Cuando te enfocas en algo, ¿en qué te enfocas? O sea, ¿cuál es esa percepción? Nada es totalmente bueno, nada es totalmente malo. Es más, lo que es bueno para ti es malo para otro. Porque cuando tú te enfocas en algo, te desenfocas de otras cosas. ¿Sí? Te desenfocas de otras cosas. Es más, nosotros todos los días recibimos no sé cuántos miles de estímulos tratando de llamar nuestra atención. Desde que abrimos los ojos hasta que cerramos los ojos para dormir. Cuando abrimos los ojos, lo primero que llama nuestra atención es el celular. Eso es lo primero. Y más si le ponemos
o programamos el reloj de la oportunidad, no la alarma. Entonces hay gente, sobre todo adolescentes, que agarran el celular cuando se despierta y empiezan a ver qué hay en redes sociales. Entonces te enfocas en eso, pero te desenfocas en todo tu entorno. También sucede con los adultos. El ejemplo que les puse de esta funcionaria que fui a hacer un trámite y ella estaba enfocada en lo que estaban dando en eso, en su celular, ella lo estaba viendo en vivo, como que el asunto ese es en vivo. Y entonces estaba desenfocada de lo otro. Ciertamente hay una acumulación de trabajo significativo. Y yo siento que por lo menos mi trámite ha demorado exageradamente porque ya va para 7 meses, algo que debía haber salido a las 2, 3 semanas, pero ya va para 7 meses. Entonces, a final de cuentas, ¿dónde te enfocas? ¿Te enfocas en los acontecimientos negativos o te enfocas en los acontecimientos positivos? Yo por eso no veo noticias, o sea, yo no veo noticias. Tampoco es que estoy así como que extraído de la realidad de política. No, no, o sea, hay cosas que de repente yo sí miro así, pero no dejo que eso de alguna manera marque mi estado. Porque hay gente, sí, que siente que vive situaciones caóticas precisamente porque ha decidido enfocarse en situaciones caóticas, en situaciones negativas. Miren, por ejemplo, para esto del campamento, hay mucha gente, pues, bueno, no voy a decir que mucha gente, pero sí una persona que me escribió y me dijo, que está bueno para mi hija, no sé qué, pero voy a preguntarle al papá. Entonces el papá empezó a preguntar que quiénes éramos nosotros, que por qué tantos días, que qué íbamos a hacer y no sé qué cosa, que por qué que los chiquillos son muy inventores, que de repente empiezan a gatearse de carpa en carpa y no sé qué cosa. Yo decía yo, qué mentalidad. O sea, esa cosa a mí no se me ha pasado por la mente. O sea, qué mentalidad. Entonces, incluso en las publicaciones que hemos hecho y que le hemos pagado campaña, uno que otro ha estado escribiendo cosas que están así como que, o sea, si hay algo que de repente vistes y no te gusta, ¿qué necesidad tienes de escribir en una red social comentarios que no llegan al caso? O sea, simple y sencillamente quédate con eso tú y ya. O sea, al final de cuentas, gente, y lo sé, como psicólogo, como neurocoach, es gente que está tan inconforme consigo misma que no puede dejar que más nadie se sienta a gusto y conforme con lo que hace. O sea, no puede. Entonces, cualquier oportunidad que tenga en redes sociales, cualquier oportunidad que tenga en lugares donde estamos expuestos, cualquier oportunidad que tenga para denigrar, para hacer comentarios negativos, lo va a hacer. Hay uno que escribió en una de las publicaciones que estamos haciendo para lo de la segunda Convención Internacional de Neurocoaches, Conferencistas y Coaches en Técnica Dinámica de Grupo, escribí que el hijo de Basilio, o sea, me escribió en el comentario abajo el hijo de Basilio, y yo dije, qué honor. O sea, yo le respondí yo, qué honor me da, porque Basilio es un artistazo, ¿ya? O sea, ya murió, pero el tipo es un artistazo. Qué honor me da. Pero otro escribió y que sí, que descendiente de los chimpancés, de no sé qué cosa. Y yo también le respondí, esas cosas yo suelo no darle como que mucha atención, ni enfocarme en ello, pero yo vi que había como algo de odio, de rabia en la manera como escribió. Entonces yo le comenté, mire, primero que su comentario a mí no me afecta, porque yo entiendo mi valor, yo soy una persona, yo soy extremadamente guapo, hermoso, precioso, me encanta lo que yo veo en el espejo, me encanta lo que yo veo en el espejo de mí. Yo sé lo que valgo, nadie me quita ni me pone mi valor, eso solo lo sé yo, porque estoy consciente quién es mi creador. Mi creador es Dios. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cómo se siente consigo mismo? Porque yo intuía que era un hombre, porque hasta yo creo que era una cuenta falsa. ¿Cómo se siente con usted mismo? Y después le empecé a escribir al privado y quedamos haciendo terapia. Quedé haciéndole terapia a una persona que su intención era
intentar humillarme, pero el humillarme o el sentirme humillado o no era mi decisión. ¿Se dieron cuenta? El sentirme humillado o no era mi decisión, porque yo sé en lo que me enfoco. Entonces yo dije, bueno, de algo malo salió algo bueno. ¿Por qué? Porque la persona se fue, primero reconociendo que estaba pasando por una situación de autoestima bien, pero bien severa. Se sentía por el piso. Pero como me vio tan seguro de mí mismo, proyectando tanta seguridad, entonces le dio rabia. Y bueno, y al final me dio la oportunidad de aportar algo bueno y positivo a la vida de alguien, pese a su comentario. Tú estás a cargo de tu mente, es decir, tú eliges en qué enfocarte. Por lo tanto, tu bienestar es una decisión que se renueva día a día. Fíjense bien, tu bienestar es una decisión que se renueva día a día. Ahora, miren esa imagen. Cuando alguien ve esa, miren, depende el enfoque, depende la percepción. Porque ¿qué pudiera significar esa imagen para unos? Se le está llenando la mente de basura, ¿verdad? Pero para otros, la misma imagen puede significar se está liberando de basura mental. Está sacando toda esa basura. Todavía le queda un par de cosas ahí por sacar, pero ya ha sacado bastante. La misma imagen, percepciones diferentes. Porque todo en la vida, ¿qué es? Todo en la vida es percepción. Ahora, es importante que aprendas a hacer un conteo de tus bendiciones y verás que en tu vida hay mucha abundancia. Solo el hecho de abrir los ojos en la mañana ya es una bendición. El hecho de poder levantarte de tu cama es una bendición. El hecho de tener una comida en tu mesa es una bendición. El hecho de tener trabajo es una bendición. El hecho de tener un negocio, de tener tus ingresos es una bendición. El hecho de tener a alguien con quien hablar es una bendición. El hecho de tener a alguien al lado tuyo que te aprecie, eso es bendición. El hecho de ver el sol, el hecho de sentir el clima, eso es una bendición. Pero te enfocas en lo que no tienes en vez de enfocarte en lo que tienes. Te enfocas en las desgracias en vez de enfocarte en todo lo que diariamente la vida te da. Dios y la vida te da. No, pero es que la verdad es que no tengo a nadie. Ah, pero tienes un perrito. Sí, ah, bueno, eso es una bendición. Camina, o sea, solo el hecho de abrir los ojos, respirar, caminar, eso es una bendición. Es una bendición. Entonces cuentas tus bienes, no tus males. Y por ahí hay una frase que dice que hay que aprender a ser feliz con lo que uno tiene. Y yo le agrego, hay que aprender a ser feliz aun con lo que uno no tiene. ¿Qué resultados quieres en tu vida? ¿Cómo quieres vivir en la única vida que tienes? Depende de ti. La decisión es tuya. Te corresponde asumir la entera responsabilidad de tu vida y vivirla plenamente. Tu familia se lo merece. Y no solamente se lo merece, sino que también tu familia te lo agradecerá. De muchas maneras, te lo agradecerá. Lo importante realmente no es lo que te sucede, sino lo que tú decides hacer con lo que te sucede. Porque tú siempre puedes elegir hacia el bienestar. Voy a repetir la frase que dije al principio. Lo importante no es lo que me pasa a mí, sino lo que pasa en mí. Porque lo que te pasa a ti me puede estar pasando a mí, pero mientras yo me siento estancado y deprimido, ansioso y angustiado, tú saliste adelante, superaste y avanzaste, supera y avanza, superaste y avanzaste, porque el enfoque que tuviste frente a esa situación, frente a ese evento,
fue un enfoque totalmente distinto al que le di yo. Te enfocaste en las oportunidades, te enfocaste en las posibilidades, te enfocaste en la solución, mientras yo me enfoqué en el problema. Hay otra historia también bien interesante con respecto a esto. Bueno, se la cuento en la siguiente oportunidad. O sea, ver oportunidad en la dificultad. Hay otros que ven dificultad en la oportunidad. Es más, se la voy a contar así rapidito, ya nos quedan 10 minutitos. Se las cuento rapidito. Era un señor que trabajaba de portero en una escuela allá en un área rural, en el interior del país. El señor tenía 25 años como portero y resulta que se dieron algunas modificaciones en el currículum, en el sistema educativo, y se envió una nota a todas las regiones educativas que se tenía que cumplir inmediato. Todas las personas que trabajaran en las escuelas, sin importar el grado o el nivel, tenían que ser personas estudiadas, o sea, tener por lo menos un bachillerato, etcétera. Pero este señor no había ido, a pesar de tener 25 años de ser portero de la escuela, el señor ni siquiera sabía, o sea, él no sabía leer, tampoco sabía escribir. Entonces, cuando el director reunió a todo el personal, le dijo al portero, que era don Lencho, le dijo al portero: mire, don Lencho, a partir de ahora usted va a necesitar llenar un formulario de los niños que llegan tarde, de la visita de los padres de familia, no sé qué, y ese formulario usted me lo trae a la dirección todos los días. Y dice don Lencho: señor director, me gustaría poder hacerlo, pero fíjese que yo no sé leer ni escribir. Don Lencho, usted tiene 25 años aquí, según tengo entendido, y usted no sabe leer ni escribir. Dice: no, ay, mire, qué pena me va a dar, pero hay unos lineamientos claros. Así que vamos a tener que prescindir de su servicio. No, que no me haga esto, porque mire que son 25 años, que ay, el señor rogó y dije: pero es que yo ahí no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Oye, y despidieron a don Lencho. Y le dieron un cheque, tú sabes, chequecito ahí con una platita. Y don Lencho decía: ¿y ahora yo qué voy a hacer? Él se fue a su casa y en un primer momento, lógicamente, entró en depresión, se angustió, decía: ¿y ahora yo qué voy a hacer? Pero cambió el enfoque y conversó con su esposa y dijo: sabes que yo en la escuela, cuando se dañaba una banca, cuando se dañaba un pupitre, cuando se dañaba esto, yo era el que lo reparaba. Ahí se le ocurrió una idea brillante a don Lencho: agarrar un caballo y irse a 4 horas de ese pueblo al pueblo más desarrollado que le quedaba más cerca, que estaba a 4 horas. Y fue y cambió el cheque y en la ferretería compró herramientas de carpintería. Y don Lencho puso un letrero afuera de su casa: se reparan muebles, se pintan casas, se reparan techos. Oye, y resulta que la gente empezó a llamar a don Lencho y le pagaban por su servicio. Don Lencho no sabía leer ni escribir, pero sí sabía sumar, restar, multiplicar. Y resulta, y resulta que un buen día vino un señor y le dijo: don Lencho, mire, necesito, yo también sé algo de albañilería, de carpintería, pero no tengo herramientas. ¿Usted será que me puede alquilar esto de su caja de herramientas que usted me pueda prestar? Y le dice don Lencho: no, yo no se lo presto, se lo alquilo. Sí, ¿en cuánto? Bueno, en tanto. Oye, el señor le pagó el alquiler de las herramientas a don Lencho. Al día siguiente viene el señor y le dijo: creo que voy a necesitarlo por más tiempo, pero me va a salir mejor comprárselas. Y le dice don Lencho: pero es que esas yo las compré a 4 horas de acá. No importa, usted póngale el precio. Y puede ir a comprar otras, pero póngale el precio. Y don Lencho le puso el doble del precio de lo que a él le había costado. Y él se fue allá a la ferretería y compró más herramientas. Y ya no solo no solo dejó el rótulo de que se repara, sino también se vende. Miren, resulta que a los 4 años, 5 años, don Lencho tenía una ferretería a todo meter en ese pueblo. Hizo quebrar incluso a la ferretería que le quedaba 4 horas. Don Lencho, con esas habilidades que tenía de negociante, se convirtió en empresario. Y no solamente tenía una ferretería inmensa, sino que don Lencho se volvió rico.
¿Y qué hizo don Lencho? Digo, bueno, ya tengo tanta, pero tanta plata, su estilo de vida cambió significativamente. Decía, yo quiero ser generoso con este pueblo. ¿Qué puedo hacer? Ah, hay una escuela primaria que fue donde yo trabajé como portero, pero no hay una escuela secundaria. Y don Lencho hizo los trámites para donarle una escuela secundaria al pueblo y no solamente al pueblo, sino también a los pueblos, o sea, para que vinieran estudiantes de pueblos vecinos y hasta un internado le puso. Oiga, le salió un montón de plata, pero todavía a don Lencho le quedó otro montón de plata. O sea, era tanta la plata que don Lencho hizo que le dio para donar ese colegio secundario. Oigan, y la noticia de que había un señor súper adinerado que había construido un colegio, no sé qué, se corrió tanto que el día de la inauguración del colegio llegaron políticos, llegó el alcalde, llegó el director regional de educación, llegó el viceministro, no sé qué, o sea, y todo el mundo quería conocer a don Lencho. Y el alcalde del distrito, cuando dio el discurso, dijo, esto realmente requiere de una premiación, de un mérito especial. Don Lencho, usted ha sido nombrado hijo meritorio del distrito, no sé qué, y de parte incluso de la presidencia de la República le mandan este reconocimiento, papá, pero para que eso sea efectivo, por favor, llene este formulario y al final firma. Y don Lencho va al micrófono y dice, y había un montón de gente, me encantaría poder llenarle el formulario, pero resulta que yo no sé leer y no sé escribir. Y el alcalde se sorprende y dice, no puede ser, don Lencho, usted no sabe leer ni escribir, no lo puedo creer. Y sin leer y escribir, usted ha levantado este imperio, usted ha acumulado esta fortuna. Don Lencho, ¿usted sabe dónde estaría si usted con esa inteligencia supiera leer y escribir? Y don Lencho dice, sí, en la portería del colegio, trabajando como portero. ¿Se fijan? Entonces, algo que parecía malo se transformó en algo tremendamente positivo. Ya estamos terminando. Piensa si tu dinámica familiar se parece a esto que les voy a leer. Esto es la narración de una persona que contó cómo se sentía. Y dice, déjenme ver dónde es que lo escribí. Ah, perdón. Sí, aquí está. Ajá, ok, dice. Hoy no puede ser que se me perdió. Ay, se me perdió. Qué pena, qué pena. Ajá. Ah, ok. Dice, tu dinámica familiar es así. Todos necesitan algo de ti. Todos necesitan algo de ti. Tu pareja exige de tu tiempo. Los hijos exigen de tu atención. Las obligaciones en tu trabajo y en el hogar te consumen. El cansancio y la insatisfacción te sobrecogen y te dan deseos de salir corriendo. Te torturas y te tornas irritable, te deprimes. Tu familia y el hogar, en vez de ser un lugar de remanso y paz, más bien se convierte en un estresor. Las relaciones se afectan y en lugar de celebrar la vida junto con los seres queridos, te sientes que estás invadiendo el espacio vital del otro, donde cualquier comentario o gesto que tú hagas es motivo de reclamación
de lo que no está saliendo, de lo que no está saliendo bien, de lo que no está saliendo bien y te estás sintiendo que y estás sintiendo que todo se convierte en una provocación y nuevamente esto produce reclamos y más malestar. Todo de alguna manera nos envuelve, nos estresa, nos molesta. Tú muchas veces puedes sentirte atrapado en una dinámica familiar disfuncional, es decir, que la forma en que la familia se relaciona no funciona. No te hace sentir bien ni a ti ni a los demás miembros de la familia. Entonces tienes tantas cosas en las que pensar, tantas cosas que hacer. Todo el mundo quiere y miren, y le pasa más a las mujeres. O sea, le pasa más a las mamás que a los papás. Porque las mamás, dentro del rol familiar, llevan, con el perdón de los papás aquí presentes, o sea, llevan mucho más carga que la carga que llevamos nosotros, los papás. Si no, miren, por ejemplo, en este tipo de cosas, en este tipo de cosas que tienen que ver con algo más allá de lo académico, la formación humana. El 90% de las personas que pidieron información para esto del campamento que vamos a tener el otro fin de semana fueron mamás. El 95% de las personas que participan en este tipo de talleres son mamás. El 95% de las personas que van a reuniones de padres y madres de familia son mamás. Y la pregunta es, ¿los hijos lo hicieron solo las mamás? ¿No hubo participación de un hombre que se convirtió en padre, que se convirtió en papá? Y ese es el reclamo que yo muchas veces le hacía, sobre todo a los papás, en el colegio donde yo trabajaba. Entonces la mujer lleva de alguna manera como más carga, se le genera más estrés, pero las mujeres tienen muchas ventajas a nivel psicológico en relación a nosotros los hombres, porque nosotros los hombres tendemos a congelar o tendemos a reprimir muchas cosas que se nos generan internamente porque no podemos mostrarnos débiles o mostrarnos vulnerables. Mostrarse vulnerable no es de hombre. Por eso que, como nos dijeron tantas veces, los hombres no lloran, no nos damos permiso a expresar nuestros sentimientos y mucho menos a expresar o a manifestar las expresiones de nuestros sentimientos. No abrazamos a hombres, no lloramos, nos portamos más rudos, no somos afectivos y eso hace que nosotros los hombres entremos en una dinámica un tanto especial dentro del sistema familiar. De por sí, cuando se dan separaciones, la preferencia siempre la tiene la mamá. Si tú estás bien, tu familia estará bien. Por eso es importante que pienses en ti y te preocupes por tu bienestar. Y eso no es egoísmo, eso es amor propio. Y amor propio no significa vanidad, no significa creerte más que otro. No, es que te tienes que amar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y la mejor forma de entregar a otros es teniéndolo uno. Esa es la mejor forma. No puedes dar lo que no tienes. ¿Qué es lo verdaderamente importante en tu familia? Todo lo que de alguna manera fortalece la relación, lo que fortalece la comunicación, lo que genera cercanía, lo que fomenta la comprensión y la confianza. Y tú sabes cuáles son esas cosas que fomentan todo esto. Y también sabes cuáles son las cosas que llevan a lo contrario. Lo sabes porque tenemos conciencia de ello. Y para que las cosas cambien, yo debo cambiar primero. Yo debo cambiar primero. Y para terminar, tengo que decirles que el viaje de la transformación familiar, en el viaje de la transformación familiar, el inicio comienza contigo. Enfoque
enfoque, enfoque. Soltar, soltar, soltar. Crecer, crecer, crecer. Todo comienza y todo termina conmigo. Les agradezco de verdad el que nuevamente, o sea, nuevamente les agradezco el que se hayan tomado el tiempo de estar. Esta invitación, créanme que se les mandó, no les voy a exagerar, no les voy a exagerar. La invitación a este seminario gratis, con la única inversión de lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, porque yo tuve que también prepararme para esto, de 2017 invitaciones que se enviaron, entraron 19. Aquí dice 20, pero yo soy realmente el número 20. Es decir, me acompañaron 19. Créame que lo valoro. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ustedes me dieron a mí la oportunidad de cumplir con mi propósito de vida. Yo tengo dos propósitos claros en la vida. Primero, ser feliz. Ese es mi primer propósito. Y el segundo propósito de vida es sembrar semillas que beneficien a los demás, semillas de bienestar que beneficien a los demás. Gracias por dejarme sembrar esa semilla que les beneficia y estoy totalmente seguro que es así. Gracias, porque si aquí no hubiese entrado nadie, yo no hubiese podido cumplir con mi segundo propósito de vida. Muchísimas gracias, gracias, gracias y espero entonces que se sumen a al siguiente seminario. A pesar de que tenemos el próximo fin de semana el campamento con los chicos, porque aquí veo que la mayoría son mamás de chicos y chicas que van a participar en el campamento. Y si de repente hay aquí alguien que todavía no ha inscrito a su hijo, todavía está a tiempo de hacerlo. Eh, eh, el grupo y las invitaciones van a seguir abiertas porque yo sí creo que esto es necesario. Entonces no les estoy cobrando solamente el tiempo. Gracias. Les abrazo de corazón a corazón. La información llevarla a la reflexión para que genere transformación. Yo voy a compartir la grabación en el grupo y si alguno que no está en el grupo del campamento, bueno, y también el de la segunda convención, voy a compartir esta información en el grupo de la segunda convención de neurocoaches para que la tengan a mano y les pueda entonces servir cuando necesiten volver sobre esta información. Gracias. Dios les bendice. Gracias. Amén. Gracias, profesor. Amén. Hasta Excelente luego. exposición. Gracias, que pase buenas noches. Feliz noche. Gracias. Y Amén. gracias por Buenas noches, compartir los saludos. nombres de su libro. ¿Cómo? Gracias por compartir los nombres de su libro. Tenga por seguro que lo voy a leer. Eso. Gracias. Gracias a usted. Feliz noche. Oh.